Hubo una época en que la hermosa e imponente tierra de la geisha era gobernada por hombres que montaban poderosos dragones. Su misión de los jinetes era proteger y servir. Por miles de años la gente y la tierra prosperó hasta que los jinetes se hicieron arrogantes y comenzaron a pelear por poder entre sí. Notando la debilidad entre los jinetes, el más joven de ellos, llamado Galbatorix, los traicionó. Y en una sangrienta batalla creyó que los había matado a todos, tanto a los dragones como a sus jinetes. Desde entonces, la tierra había sido gobernada bajo el oscuro poder de Galbatorix. Acabó con toda rebelión, incluyendo a los defensores de la libertad, conocidos como los Varden. Los que lograron sobrevivir huyeron a las montañas y allí esperaron por un milagro que los librara de la oscuridad contra el rey. Una noche, una mujer llamada Arya, quien era aliada de los Varden, huía por su vida con una piedra preciosa que le había robado al mismo rey en persona. El rey, desesperado por no tener su piedra, mandó asesinos y al brujo que le servía para que se la trajeran de vuelta. Entonces, en el camino por donde Arya iba pasando, ellos se le aparecieron, eliminando a 2 de los jinetes que la acompañaban. A ella se le encerró en un círculo de fuego sobre el pastizal para que no tuviera escapatoria. Pero ella enseguida levantó la piedra en su mano, mencionando una especie de hechizo, lo cual provocó que la piedra fuera transportada hasta otro lugar. Esta apareció justo enfrente de un joven campesino llamado Eragon, que había salido a cazar esa misma noche. Al verla frente a él, se acercó lentamente y la tomó en sus manos admirando su peculiar belleza. A la mañana siguiente, Eragon fue a su aldea para intentar cambiar la piedra que había encontrado la noche anterior por un poco de carne de la mejor calidad. Pero el carnicero, al observarla bien y saber que fue encontrada cerca de la zona del rey, le dijo que se la llevara de inmediato, ya que podría poner en riesgo a toda la aldea, únicamente por ser considerada propiedad del mismo rey. Después de esto, se fue a su pequeña cabaña, jugó un rato con su primo hermano como si fueran valientes guerreros y luego ayudaron a su padre en el trabajo diario de la granja. Su primo Roran le mencionó que como acababa de cumplir la mayoría de edad, había tomado la decisión de irse para enlistarse en algún lado, pero que se iría mucho antes de que el ejército del rey viniera por él para obligarlo a servir en el ejército real, justo como hacían con todos los jóvenes varones. Por la noche, acicalando el caballo, su tío y padre adoptivo le mencionó que así como a su hermano, su día llegaría alguna vez y tendría que elegir qué vida construir y qué camino elegir. A la mañana siguiente, Roran se despidió de su padre y de su primo hermano. Eragon regresó a su pequeño cuarto, ya que estaba conmocionado por la partida de Roran. Mientras estaba ahí sentado, la bella y peculiar piedra que se le había aparecido aquella noche comenzó a temblar y de repente se cuarteó, y de su interior salió un pequeño y lindo dragón de color azulado, el cual, tambaleando, apenas podía sostenerse en sus 4 patas. Eragon acercó su mano a su cabeza y justo al tocarlo, uno de los jinetes antiguos llamado Brom, el rey, Dursa, el hechicero y Arya tuvieron todos al mismo tiempo la visión de que el dragón finalmente había nacido. Después de esto, Eragon quedó profundamente dormido y al despertar, el pequeño dragoncito estaba sobre él. Pero cuando miró su mano, una marca muy peculiar con una forma en espiral se le había cicatrizado en su piel. Al mismo tiempo, en el castillo real, el hechicero se acercó al rey para decirle que efectivamente el dragón había nacido con un joven campesino. Pero el rey, al no querer que las rebeliones ni los Varden supieran, le ordenó que matara al joven antes de que se convirtiera en hombre. Eragon continuaba cuidando de su dragón y una tarde, mientras practicaban para que aprendiera a volar, el dragón despegó y ascendió al cielo entre las nubes. Eragon pensó que ya lo había abandonado y que ya no volvería, pero en las alturas el dragón tuvo una transformación increíblemente rápida, ya que ahora se transformó en su fase adulta. Así volvió junto con Eragon, a quien dejó completamente impresionado por su impactante postura. El dragón enseguida comenzó a hablar con él en sus pensamientos, la cual se presentó porque era mujer y le mencionó que su nombre era Saphira y que había estado esperando 1000 años para poderle
leer sus pensamientos. Ahora la era de los dragones finalmente había vuelto y que Eragon había sido elegido para ser su jinete. Por la madrugada Eragon fue hasta la taberna de Brom para husmear entre sus libros que tenían las historias de los dragones y sus jinetes. Brom le salió de un lado y le dijo que se largara para que no se metiera en problemas y se ocupara de la granja y de sus asuntos. Eragon, molesto con Brom por no querer contarle más sobre los dragones, salió de su taberna y cuando pasaba cerca de la casa del carnicero vio que había todo un alboroto. Al acercarse pudo observar que unas entes de la oscuridad llamadas Razak estaban torturando al carnicero para que les dijera en dónde vivía el joven campesino. Él les mencionó que vivía en la choza que estaba alejada en las colinas. Eragon se asustó mucho y se escondió bajo una mesa ya que hizo ruido y uno de los Razak salió para observar alrededor. Después de ellos salieron rumbo a la casa de Eragon y al darse cuenta él salió corriendo con todas sus fuerzas para advertirle a su tío del peligro, pero en el camino Saphira lo tomó en sus patas y lo levantó para llevárselo, ya que en ese momento era demasiado tarde para hacer algo, y le mencionó que no serviría absolutamente de nada, porque el principal objetivo era él, justo a quien querían matar. Eragon, desesperado, le mencionaba que lo dejara irse o que lo bajara de inmediato. Así que después de estar inquieto por un rato, ella lo arrojó contra una montaña de paja para que se bajara enfrente de su granja. Él, corriendo, entró a la choza y frente a él, encima de un montón de tablas rotas y paja desordenada, vio el cuerpo de su querido tío, quien lo había criado desde que era pequeño. Eragon tapó su rostro y se despidió de él. Enseguida salió con Saphira y, enojado, la culpó por todo lo que había pasado, diciendo que si no fuera por ella, él habría podido salvar la vida de su tío, y le pidió que se fuera porque ya no quería verla más. Saphira entonces se fue volando, y luego llegó Brom. Eragon quiso golpearlo con un palo, pero era tan inútil que sin ninguna dificultad, Brom le tomó el brazo y lo tiró al suelo. Ahí le miró la marca en su mano y se dio cuenta que había sido elegido como un jinete. Entonces le preguntó por su dragón. Eragon le respondió que la había mandado lejos, y como no quería irse antes sin sepultar el cuerpo de su tío, Brom tomó un palo con fuego y lo aventó hacia el cadáver para que se prendiera en llamas. Ahora que ya se había encargado del cuerpo, subió a Eragon a un caballo para irse tan pronto de ahí como fuera posible. Al llegar lejos por las montañas en el bosque, bajaron de sus caballos y Brom le pidió a Eragon que llamaran a su dragón, ya que sabía perfectamente que podía escuchar sus pensamientos. Al hacerlo, Saphira le respondió en su mente que nunca lo había abandonado en ese corto tiempo, y de repente de las alturas descendió con toda su majestuosidad entre ellos. Brom quedó emocionado al verla y rápidamente se paró para ir a observarla y analizarla un poco más. Saphira, dudosa, le dijo a Eragon que miraría si de verdad sabía algo de dragones. Brom comenzó a mencionar cada detalle de sus rasgos, incluyendo características de su estructura, complexión, y concluyendo que era un dragón fuerte y joven. Entonces Saphira mencionó que quizá sí sabía un poco de dragones. Luego Brom le mencionó a Eragon que ya que Saphira lo había encontrado y conectado con Eragon, era imprescindible mantenerlo con vida, ya que si un dragón moría, su jinete podría seguir viviendo sin problema, pero en cambio, si un jinete moría, su dragón moría junto con él. Por eso la forma más segura que tenía Galbatorix de exterminarlos era matando primeramente al jinete. Mientras tanto, Durza se le apareció a sus Surhals para encomendarles que fueran a buscar la sangre del chico campesino, ya que había logrado escaparse de los Razak. Brom, por la mañana, le advirtió sobre todo esto al joven, mencionando que estaban a 5 días de cabalgata de una de las ciudades de la frontera, donde posiblemente estarían más seguros, y le recomendó que mandara a su dragona para que inspeccionara la zona por donde tendrían que pasar, y que únicamente los visitara por las noches para disminuir el peligro para ambos. Ellos, entonces, se fueron cabalgando rumbo a la ciudad próxima, mientras los Razak los miraban desde lo alto
de una montaña sin que ellos supieran. Después de unas horas, llegaron a una zona del camino donde escucharon los gritos de unas personas. Al asomarse, vieron que una banda de Surghals estaban atacando y despojando a las personas que se encontraban frente a ellos. Estos seres ahora pertenecían al ejército del rey. Eragon impulsivamente le comentó que debían atacarlos y acabar con ellos de una vez, que él sabía pelear y que practicaba mucho con su primo. Así que para ubicarlo un poco y hacerle entender que no lograría proteger ni su propio trasero, Brom lo llevó a un arroyo para practicar un poco y después de unos cuantos golpes, medio entendió que aún le faltaba preparación para estar listo para la batalla. Así que continuaron su viaje hacia la ciudad de Darred, para luego pasar por las faldas de las montañas Born y con suerte poder llegar hasta los Barden, con el objetivo de unir fuerzas. Después de cabalgar por un par de días, llegaron a la ciudad de Darred. Brom le dijo a Eragon que fuera caminando hacia su izquierda para ir en busca de un poco de pan con unas monedas que él le había dado, mientras él vería otros asuntos. Eragon, mientras iba caminando, se dio cuenta que un tipo joven lo estaba observando y siguiendo desde lo lejos, cubierto con una manta oscura en su cuerpo. El miedoso enseguida se metió a la primer cabaña por donde pasaba y ahí se encontraba una adivina, quien le comenzó a leer su futuro. Eragon, al salir de la tienda de la adivina, uno de los Surghals lo tomó por el cuello, pero llegó Brom para salvarle el pellejo, así que comenzaron a luchar contra varios de ellos mientras iban corriendo por el puente colgante de la aldea. Pero en un momento de tantos Surghals que venían tras de ellos, Eragon tomó una flecha y al momento de dispararla, mencionó unas palabras llenas de una magia extraña que había escuchado antes de Brom. Pressinger. Y su flecha salió con un poder azul, el cual explotó sobre los cuerpos de los Surghals, pero él quedó completamente agotado y se terminó desmayando a causa del poder. Al despertar, Brom le dijo que había acabado de descubrir lo que a la mayoría de jinetes le tomaba muchos años, que era aprender a usar la magia, la cual realmente provenía de los dragones, pero fluía a través de sus jinetes. Solo que debía aprender a usarla sabiamente, ya que la magia siempre debía ser la última opción y que incluso tenía reglas y limitaciones para poder usarla. Así que si su deseo era poder aprender a controlarla y a resistir su efecto, el primer paso sería aprender la lengua antigua de los duendes. Entonces las clases se pusieron en marcha. Eragon comenzó a aprender algunas palabras y oraciones básicas que le pudieran servir y que incluso más adelante usaría en la batalla. Luego incluso tocó la hora de practicar el vuelo junto con Saphira, ya que era imprescindible mejorar la destreza en el vuelo. Brom, con su caballo, desde abajo le iba dando consejos a Eragon sobre qué cosas podía mejorar, incluyendo la forma de sentarse, sostenerse y la forma en que él debía inclinarse sobre la montura de Saphira. Ellos entonces comenzaron a volar tan alto como les fuera posible y a grandes velocidades, sintiendo en la sangre el vínculo especial que los conectaba. Eragon, en un punto, mencionó una de las palabras de magia que significaba visión, y en ese momento sus ojos se conectaron con los del dragón y comenzó a ver justo como ella veía. Luego intentó practicar a pararse sobre su cola, pero Saphira le mencionó que aún no estaba listo para ello, pero que cuando ambos se hicieran completamente uno, él podría pelear desde cualquier parte de ella, incluyendo su cola. Mientras ellos seguían en su vuelo, vieron a la distancia que unos cuantos Razak se acercaban con gran velocidad hacia Brom para atacarlo. Ellos sin dudarlo comenzaron a descender para apoyar a su amigo, el cual ya se encontraba peleando, pero Eragon le pidió a su dragón que descendiera un poco más para pasar por debajo de los árboles e ir directo sobre los Razak. Pero justo sobre la copa de uno de los árboles le saltó uno de ellos y lo tumbó de la montura de Saphira. Esto provocó que el dragón perdiera el control y al caer se estrelló contra un árbol y luego rodó por el suelo chocándose con todo lo que había ahí. Eragon nuevamente hizo uso de la magia para salvar su pellejo de Razak que tenía encima, y mientras Brom se deshizo del último de ellos con la espada que portaba. Ahora se sentaron para curar sus heridas y prepararon un cataplasma con hierbas para ponerlo sobre una de las alas de Saphira que habían sido afectadas al momento de golpearse. Brom le dio una regañiza a Eragon sobre el deber como jinete de cuidar su vida, a su dragón, y que a partir de ahora tuviera más cuidado y lo escuchara antes de ser tan impulsivo. Pero Eragon le dijo que antes de hablar de los deberes se tenían que contar toda la verdad, y tomándole la mano a Brom
le cortó la tela con la que se la cubría y descubrió que al igual que él, tenía la marca de los jinetes de dragón en su mano. Brom le contó todo sobre su historia y la forma en que su dragón dio su vida para salvarlo cuando él peleaba contra el último de los jinetes que quedaban, el cual le servía al rey, al cual le quitó su espada y le clavó sobre su corazón. Pero al ya no tener dragón ni fuerzas para enfrentarse siquiera al rey, decidió esconderse por el resto de sus días en una de las aldeas de las cuales había visitado, pensando que la era de los jinetes se había acabado por completo. Luego, mientras ellos descansaban, el hechicero le habló en sueños a Eragon, mostrándose como Arya, la cual le pedía que viniera a rescatarla al castillo donde la tenían presa. Entonces, al despertar, el tonto se aferró a que iba a ir a salvarla. Brom le mencionó que no podría arriesgarse tanto ni echar a la basura todo lo que ya habían logrado y avanzado tan cerca de los Varden. Pero Eragon, cerrado en su egoísmo y orgullo, le ordenó a su dragona que lo llevara hasta la zona donde se hallaba Arya. Eragon se puso una capucha encima para poder entrar al castillo. Una vez que hubo pasado algunas puertas, mencionó el hechizo para ver cómo su dragón, y tras uno de los muros observó que se hallaba Arya sobre una mesa. Él rápidamente fue por ella para desatarla, pero detrás le apareció el hechicero. Eragon intentó sin éxito clavarle la espada. Luego salieron al pasillo y le quiso aventar uno de los hechizos que le habían funcionado antes, pero contra el poder de la oscuridad del hechicero, eso no le hizo absolutamente nada. De hecho, lo único que causó fue quedarse sin más fuerzas. Entonces, al quedarse completamente agotado el menso, el hechicero levantó lentamente una de las lanzas y cuando la lanzó sobre Eragon, Brom saltó en ese instante frente a él, recibiendo todo el impacto de la lanza en su pecho, con tal de que la vida la perdiera él, pero no Eragon. Luego Saphira rompió el techo de ladrillos al caer desde arriba y tomaron a Arya y a Brom. Luego el joven encapuchado que los había estado vigilando y persiguiendo desde la ciudad, cuando Eragon habló con la divina, apareció en una de las bardas de arriba para ayudarlos a acabar con algunos de los enemigos y ayudarles a tener tiempo para que pudieran escapar de aquel lugar. Luego solo aterrizaron sobre la tierra para ver cómo Brom terminaba de morir lentamente por culpa de las decisiones de Eragon. Él le pidió perdón e intentó sanarlo con magia, pero su intento fue en vano, ya que aún no contaba con la fuerza suficiente para hacer algo como eso. Brom le dijo que no se preocupara, ya que al conocerlo le había devuelto la razón de vivir. Entonces Saphira le mencionó a Eragon que lo dejara morir con honor, justo como un jinete de dragón. Lo subieron sobre los lomos de Saphira y lo llevó por los aires hasta que su alma expiró por completo. A la mañana siguiente, lo sepultaron bajo un montón de rocas y Saphira sopló un aliento que congeló todo aquel lugar de su sepultura, para que el tiempo no afectara a su cuerpo ahí sepultado. Luego, Arya de repente cayó al suelo gritando de dolor, ya que el hechicero le había envenenado con magia negra e incluso podía causarle daño desde la distancia. En ese preciso momento, su dragona aventó el cuerpo del joven que los venía siguiendo desde hace días. Su nombre era Mortak, y mencionó que su familia había sido exterminada por los hombres del rey y que conocía perfectamente los Varden y que cada camino y cada montaña para llegar hasta ellos la sabía a la perfección. Entonces, tras unas horas montando a caballo, llegaron a una zona donde solo podían pasar caminando, hasta que llegaron a una cascada. Ahí ambos tuvieron que aventarse para poder pasar por debajo de ella y llegar hasta el escondite de los Varden. Cuando pasaron, los agarraron el ejército rebelde y mientras los interrogaban, el líder de los Varden se presentó y le mencionó que hiciera traer a su dragón para que pudieran creerle que él era el chico de la profecía. Entonces, cuando Saphira entró con Arya cargándola, el ejército del rey llegó por la zona de la montaña y comenzaron a matar a algunos guardias de los Varden. Así que su jefe, hablando directamente con Eragon, le dijo que al no haber tiempo ya suficiente, solo necesitaba saber si estaría de su lado, ya que los iban a superar en número. Él les dijo que sí, y les pidió que ayudaran por favor a Arya, pero ellos quisieron ejecutar al joven Mortak, ya que a diferencia de Eragon, ellos sabían que él era el hijo del traidor de los jinetes de dragón. Mortak les mencionó que un hijo no elige a sus padres. Entonces, tras defenderlo, Eragon y Saphira solo lo mandaron a la cárcel, pero con la orden de ejecutarlo si intentaba escapar. Mientras, el hechicero oscuro alisaba a todas las tropas del ejército del rey para aniquilar a todos los Varden y que no tuvieran piedad con nadie, ya que no querían que ninguno quedara con vida, solamente que le dejaran a Eragon
para que él lo acabara con sus propias manos. Eragon se encontraba cambiando sus ropas, cuando en esos momentos entró la hija del líder de los Varden para decirle que su padre quería verlo y charlar con él. Al salir por la puerta principal, sus ojos vieron la enorme resistencia que se encontraba dentro de la montaña. Su líder le dijo que cuando escucharon los rumores sobre un jinete, sinceramente esperaban que se viera de otra forma o que incluso estuviera más grande que él. Eragon solo mencionó que ya había escuchado esas palabras y lo llevaron para mostrarle su armadura que se le había confeccionado para que se preparara para la batalla. Ambos ejércitos se alistaron para pelear y dejar su vida en el campo de guerra. Y Eragon se alisó con su armadura y con la coraza que también le fabricaron para Saphira, su dragón. Luego sonaron las trompetas de guerra y el ejército junto con todos sus arqueros esperaron quietos escuchando el estruendo del ejército enemigo que se comenzaba a acercar. De repente, las paredes de piedra se rompieron y todo el ejército del rey entró para pelear con ellos. Con espadas, palos, lanzas, flechas y cualquier cosa que tuvieran a la mano, usaron para defenderse con gran valentía. Desde arriba, Saphira le mencionó a Eragon que lo eligió por su corazón y no por cómo él se veía. Él se montó sobre ella y volaron para apoyar a su ejército lanzando fuego de la boca de Saphira, así como lanzando a varios de los Urgals que se encontraban a su paso. Luego el joven Mortag logró liberarse de la jaula donde lo habían metido y también se unió a la batalla, pero Arya y todos los líderes comenzaron a observar que sería más difícil de lo que pensaban al ver el gran número del ejército que seguía llegando para pelear contra ellos. Dursa entró en la zona del combate y del fuego que había provocado Saphira, él invocó con su magia a un dragón hecho de puras tinieblas y sombra. Con él surcó los cielos, acabó con varios de los guerreros y desafió a Eragon para que lo atacara y probara su verdadero poder. Ellos se abalanzaron contra el hechicero y su dragón. Dursa les aventó una bola de fuego para intentar quemarlos, pero luego ellos surcaron los cielos para dejarse caer en picada contra la magia del hechicero, ya que debían arrancarle el corazón del pecho para poder aniquilarlo. El hechicero rápidamente logró esquivar su ataque y los lanzó para atrás. Saphira se sujetó con sus garras en el cuerpo de tinieblas del dragón oscuro al mismo tiempo que intentaba morderle la cabeza. Luego Dursa hizo aparecer una espada de fuego con su hechicería y brincó de un salto detrás de ellos para golpear la espalda de Eragon. Entonces Saphira comenzó a escupir fuego contra ellos, pero el dragón del hechicero, volteando su cabeza, comenzó a morder con gran fuerza y violencia el cuello de Saphira. Eragon, para defenderla, enterró una y otra vez su espada hasta que el dragón oscuro logró soltarla. Ellos enseguida comenzaron a alejarse, ya que Saphira estaba muy herida y tenían que ver de qué otra forma podrían tomarlos por sorpresa. Eragon entonces invocó la visión del dragón, pero no era muy clara, ya que por momentos se borraba debido a la debilidad que sentía Saphira. Entonces, en un momento de decisión, él fue hasta la cola de su dragón y cuando Dursa les disparó una de las bolas de fuego, ella lanzó a gran velocidad a Eragon, el cual, quedando frente al hechicero, tomó la espada matadora de dragones y sin dudarlo, se le ensartó en el corazón para matarlo de una vez por todas. Al momento de que este murió, Eragon cayó en picada libre, pero Saphira logró tomarlo con sus patas antes de que cayera al suelo. Lo envolvió en su cuerpo y ella recibió todo el impacto a la hora de estrellarse contra la tierra. Eragon se levantó para ver a su querida dragón. Llegó hasta ella, puso sus manos sobre sus heridas y vio con gran espanto cómo la sangre brotaba de su cuello. Saphira, mirándolo como quien mira su último recuerdo, le mencionó que ambos lo habían finalmente logrado y que no se preocupara en querer sanarla, ya que aún ni siquiera alguien como él poseía un corazón o poder tan grande como para poder darle parte de su vida. Eragon, sin pensarlo, levantó su mano sobre su herida y entre en medio de la palabra de magia para darle vida, un poder azul blanquecino salió de él, emanando con gran fuerza hacia Saphira, pero ella exhaló y cerró sus ojos al lado de Eragon, quien, cansado por el uso de una magia tan grande, se desmayó sobre el cuerpo de su dragón. Mientras los Vardens sobrevivientes observaban los cuerpos caídos de sus integrantes que valientemente habían dado su vida por la libertad y haber ganado momentáneamente esta victoria, rodeados alrededor del fuego, se encontraban tan atónitos al haber ganado una primera victoria. Cuando Eragon hubo despertado por la mañana, el joven Mortag fue a verlo. Él le preguntó sobre su querida Saphira. Mortag le respondió que en este mundo
conocíamos amigos irreemplazables. Eragon puso una cara de decepción, pero en eso escuchó el sonido de las alas de su dragón, quien entró en gran esplendor en la cueva donde él estaba durmiendo. Rápidamente Eragon le dijo a Saphira que se alegraba de verla con vida y que no creía que fuera capaz de lograrlo. Saphira también le dijo que estaba contenta por ello, aunque había sido una decisión bastante imprudente por parte de Eragon, pero que sin duda el viejo Brom habría estado muy orgulloso de él. Así, ovacionados por todo el pueblo de los Varden, ambos fueron a alcanzar a Arya, ya que iba cabalgando con una cuadrilla de jinetes camino a su hogar en Elismira, para avisarles que todos los pueblos debían alistarse para luchar contra el rey Galbatorix, así como reabastecer a todo el pueblo de los Varden. Ambos tuvieron una cálida despedida momentánea en lo que iban a alistarse y preparar todo para lo que aún estaba por venirse, y Arya le dijo a Eragon que a partir de ese día, entre las personas de los Varden y todo el pueblo de Elegeisha, contarían de la leyenda que se hizo realidad. Eragon, el héroe que libertó su tierra de la opresión de las garras de Galbatorix. Entonces, Eragon, subiendo sobre Saphira, despegó el vuelo sobre las nubes del cielo, mientras en la oscuridad de su reino, Galbatorix, inundado de odio y oscuridad, tomaba su espada para rasgar el velo y liberar a su antiguo dragón, y así pelear para continuar con su reinado de maldad sobre toda la tierra.